aunando todo, para mí la base es la fisiología. Entender de dónde venimos, qué somos y qué esperamos. Qué espera nuestra genética, nuestros genes, nuestras células de nosotros. Para mí es la base. Desde ahí pues se va construyendo. Claro, todo eso influye todo lo que hemos hablado, ¿no? Ese conjunto de hábitos. Pero ahora la fisiología es algo básico. El entender eso. Ahora hay, pues eso, muchas modas, dietas evolutivas, no sé qué, pero al final, dieta paleo, entrenamientos incluso, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que eso se lleva al extremo, pero realmente es el camino, ¿no? Entender qué es lo que espera de nosotros, nuestro organismo, y cuando tú entiendes y le das lo que él necesita, se calma. Yo en consulta lo veo, o sea, empiezas a gente que viene, pues eso, porque cuenta que al final yo no soy detractor, como habla mucha gente, ni de la farmacéutica, ni de la medicina tradicional, ni muchísimo menos. Pero es una medicina de urgencia, ¿no? O sea, yo tengo un accidente ahora mismo, yo no me voy a poner a hacer tratamientos de meditación y tal. Voy a un hospital que me curen pero necesitamos jugar un poco como es el nombre de mi proyecto de salud, con la prevención, ¿no? O sea, al final, no esperar a estar enfermo. Porque claro, la medicina tradicional lo que te va es un fármaco para intentar solapar ese síntoma, pero al final tienes que ir a la raíz y ver qué está pasando en tu vida. Entonces, hay gente que me llega a consulta con 40 años tomando 12 medicamentos, de antidepresivo, anticoagulante, pastillas para el colesterol y tal, y dices, espera. Antes me pasaba, ¿no? Ahora ya digo, ya me lo espero, ¿no? Porque también veo un poco la analítica, ya veo un poco por dónde pueden ir. Y te das cuenta que al final dices, en el momento en el que equilibras, empiezas a decir, vamos a ver, ¿cómo duermes? ¿Cómo estás en tu ambiente emocional? ¿Cómo comes? ¿Qué deporte haces? ¿Qué no haces? ¿Qué dejas de hacer? Y empiezas a regular eso. O sea, claro, pasan semanas, porque claro, donde viene un estilo de vida lamentable muchas veces, pues de repente se empiezan a regular como por magia. Me dicen, es que no me lo puedo creer, Luis, si yo no hago nada. Yo te doy las herramientas que te tendrían que haber dado, que para mí empezaría en el colegio y en el entorno familiar. Y claro, o sea, yo tengo a los padres. ¿Qué van a enseñar los padres a los hijos si los padres no saben muchas veces el cómo vivir? Y a nivel psicológico, a mí es algo que vamos, es una epidemia del tema del ansiolítico, antidepresivos, pastillas para dormir, insomnio. O sea, yo intento estructurar mi primera consulta siempre con el sueño, porque parece una piedra angular. Y es que te puedo decir que de 10 pacientes, 8 no tienen un descanso de calidad. Entonces, claro. 8, wow. 7, 8, te puedo decir una estadística, una brutalidad. O no voy al baño durante 3 días. O sea, cosas que se salen de la fisiología. Entonces, cuando ves eso, claro, ellos lo normalizan. Como la gente normaliza tener dolor, que me duele la cabeza, que no duerma, que me levante a las 2 de la mañana y me coma 4 natillas. Normalizamos. No es normal. No es normal, y es algo que bueno, los profesionales que nos dedicamos a esto tenemos que darle visibilidad y intentar poner en luz y decir, oye, no. Y es eso, la motivación es finita. Necesitas una adherencia en conjunto de hábitos que lleva a que tu cerebro consiga mantener eso como un estilo de vida. A mí la gente me dice en consulta, no, pero ¿cuándo nos volvemos a ver? Digo, no, si está bien, yo no te quiero volver a ver. O sea, yo quiero enseñarte, no quiero la consulta típica de nutrición de cada 15 días te cambio el brócoli por la cebolla. Quiero enseñarte a que sepas cómo tienes que comer, cómo tienes que dormir, cómo tienes que entrenar, cómo tienes que... La mayoría de los conflictos que nos pasan en el día a día, pues es el cerebro límbico, ¿no? Que principalmente es donde está el hipocampo, hipotálamo, amígdala y demás. O sea, si yo estoy en un estrés mantenido constante, mi amígdala va a estar constantemente activada. En el momento en el que están las amígdalas, que tenemos 2, activadas, eso hay una ruta neuronal que se desconecta con el neocórtex. Quiere decir, si yo tengo que procesar una emoción y darle una respuesta lógica, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cuanto más hipertrofiada tenga la amígdala, menos respuesta racional voy a tener. ¿Qué significa? Que si yo en el día a día vivo estresado constantemente, voy a tomar malas decisiones. Malas decisiones en el trabajo, malas decisiones en pareja. Bueno, eso yo creo que lo verá todo el mundo en el tráfico. O sea, que tú metas un poco el morro y un tío te insulte y tal, eso es hipertrofia de la amígdala. O sea, eso es un signo. Bueno, ha citado Marian Rojas, habla mucho de eso y demás. El problema es que, como llevando un poco a lo de la psiconeuroinmunología, eso no se queda ahí. Es que si yo activo esa respuesta, que es la famosa respuesta lucha-huida, va a generar una química en mi cuerpo. O sea, no se queda en el cerebro, ojalá se quedara ahí. El problema es que esa química, todas las células de nuestro cuerpo no saben quién somos, no saben qué es lo que queremos, nacen
para tener una identidad propia, desarrollar una acción. Una es una célula del riñón, otra el intestino, otra una respuesta inmunitaria y es un linfocito. O sea, ellos responden a estímulos. Entonces, en el momento en el que hay una respuesta del cerebro al resto del organismo, ellos van a actuar en función a eso. ¿Cuáles son las moléculas que generan eso? Se llaman neuropéptidos. O sea, cuando tú piensas y tienes una emoción, se genera una química en el cuerpo. La verdad, escucha ese término. Sí. Pues a nivel científico, porque no me gusta ponerme técnico, lo que quiero es que la gente le llegue el mensaje, se llama neuropéptido. Hay casi 300 y pica moléculas. Cada año descubren una. Y eso que hace, viaja por la sangre y donde llega, donde hay un receptor en una célula, entra. Entra, modula y le da la información. Haz esto, haz lo otro y demás. Entonces, si yo vivo constantemente en ese estado emocional de estrés, de lucha-huida, todo mi organismo va a responder a lo mismo. ¿Qué significa eso? Pues ahora entramos si quieres en eso. Lo importante que es tener un organismo tranquilo y en paz. Si yo tengo mi organismo constantemente en lucha-huida, es muy difícil que yo no desarrolle un cáncer. Es muy difícil que no desarrolle una enfermedad autoinmune, es muy difícil que no tenga una migraña, es muy difícil que no se me caiga el pelo, es muy difícil que que tenga un descanso de calidad, es muy difícil que trabajo mucho el aparato digestivo, que tenga digestiones de calidad. Aquí viene colon irritable, todo este tipo, sí, todo esto ahora está tan de moda. Entonces, vamos a ver si unos probióticos, que yo lo trabajo, pero vamos a empezar por arriba. ¿Qué está pasando? Porque si de arriba no empiezo a calmar a la fiera, el de abajo no va a entender, ¿vale? No es tan fácil tampoco, porque a la vez es que esto es complejo, pero que se entienda, el cerebro está arriba, pero luego tenemos neuronas por el intestino, tenemos neuronas en el corazón. Hay un nervio que sale del cerebro que conecta el aparato digestivo al intestino, se llama nervio vago, ¿vale? Que eso a su vez en el intestino se llama sistema nervioso entérico, ¿vale? ¿Qué significa? Que lo que pasa abajo manda arriba y lo que manda arriba manda abajo. Entonces, nos habrá pasado a todos, yo ahora mismo, y luego por el estilo de vida, es así, al final, yo estoy constantemente en amenaza, mi sistema inmunitario está deprimido constantemente. O sea, de hecho, si quieres te pongo un ejemplo que además es muy gráfico. O sea, tú tienes una discusión de 10 minutos con alguien y tu sistema inmunitario se deprime durante 8 horas. ¿8 horas? 8 horas. Wow. O sea, 10 minutos, ¿eh? O sea, quiero decir, cada uno que lo ponga en casa, o sea, tú tienes una discusión igual con tu jefe de 5 minutos y tal, haces el mismo daño al hígado que una botella de whisky. O sea, el daño, o sea, ahí es donde entra un poco esa visión mía global, o sea, que no todo es, bueno, es que como psicológicamente no estoy bien, no, es que haces daño a tu organismo. Y tu organismo al final, claro, pasa que la gente no... Podemos decir, joder, eso es que el médico nos joder, una consulta cada 3 horas, el especialista me ve cada 6 meses. Es que claro, es que el sistema está tan mal. No, tío, o sea, es que tú tampoco quieres dar el paso y prefieres ir al médico tradicional que te dé una pastillita o te haga una prueba. Tú sabes que dices, bueno, estoy haciendo algo y eso a mí me da calma, pero a la vez sabes realmente que ese cambio no va a entrar en ti. Entonces, hay mucha gente que llega a mi consulta, yo cuando hago la revisión no han hecho absolutamente nada. Y gente con muchas complicaciones. Yo trabajo con gente con esclerosis múltiple, con fibromialgia, pacientes oncológicos, o sea, cosas complicadas. Dices, o sea, que ya la vida te ha zarandeado. O sea, si no eres capaz de tomarte un magnesio para suplementar, de hacerte respiraciones, ¿de qué vamos a hablar del resto? O sea, quiero decir, tu propia salud no te importa lo suficiente. Y no es culpa de ese paciente. Volvemos a lo mismo, es neurodesarrollo. Tiene sus cerebros más primitivos le ganan en el día a día. Esa es la explicación científica. Claro, ahí viene el que, bueno, yo puedo tener mucha motivación y decir, joder, voy a hacer meditación, pues voy a trabajar la neurogénesis, quiero tener más corteza prefrontal, voy a dejar de beber alcohol, voy a dejar de tomar excitantes. Pero claro, es que luego empieza aquí. Si yo no genero dopamina, serotonina, GABA y demás, que son los mensajeros que le tienen que decir a mis neuronas cómo funcionar, tampoco funciona. Y eso pasa por la nutrición, pasa por el deporte, pasa cómo vas al baño, pasa cómo te hidratas. O sea, entonces, veis que la salud es más compleja de lo que ágil, de longevidad y demás. Es que, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza ya se ha descubierto a nivel científico que el músculo es un órgano endocrino. ¿Qué quiere decir? El cuerpo funciona de la siguiente manera. Cada célula de nuestro cuerpo tiene receptores a hormonas, ¿vale? Entonces, cuando llega una hormona positiva negativa, como hemos hablado de los neuropéptidos, va a entrar y va a modular nuestra genética. Va a despertar un tipo de proteína o no. Entonces, ¿qué hace la masa muscular? Emite mioquinas.
¿vale? Ese tipo de hormonas, mensajeros o mensajeros de Amazon, van a regular el sistema inmunitario, van a regular el sistema hormonal, van a generar BDNF, que es un fertilizante neuronal. Ahora que está tan de moda demencia, Alzheimer y demás, hace que las dendritas de las neuronas crezcan. O sea, estamos hablando que no es tal. Luego, por supuesto, a nivel regular insulina. O sea, vas a tener una flexibilidad metabólica. ¿Por qué? Vas a tener mejor composición corporal, vas a ganar glucógeno hepático, muscular, vas a tener una respuesta mejor a la hora de cualquier actuación en tu día a día. O sea, es que es una piedra angular. Entonces, ya no es solamente se busca. Sobre todo porque yo siempre digo, o sea, no se trata de llegar, sino llegar con calidad. A mí de qué me vale llegar. Estamos siempre, joder, con las pensiones y con no sé qué. ¿Qué te vale llegar con 75 años, tener un pañal y que no sepas el nombre de tu mujer? Claro. Yo siempre digo a la gente, y a mi mujer, que es más vaguilla que yo, pero la verdad que la pobre me aguanta, digo, cariño, si es lo que más quiero en el mundo. Digo, es que si yo estoy bien y tú no estás bien, ¿de qué me vale? Claro. Y lo que no hagamos ahora, luego ya es tarde. A mí me viene gente a consulta mayor y muchas cosas que se pueden cambiar, pero hay veces que ya es tarde. Yo siempre digo una frase que me gusta mucho y a ver si me la puedes responder. ¿Cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? Ahora. Bueno, hace 25 años. Hace 25 años. El segundo mejor momento es ahora. O sea, ¿y por qué hace 25 años? Claro, porque tú lo plantas y para tener un árbol tienes que esperar tiempo. Claro. O sea, hay que decir que lo que tú hagas ahora vas a tener los resultados cuando tengas 60, 65. Vale, tú ahora pues, tienes 26, no me has dicho antes, pues dentro de 45, 50 irás teniendo los resultados de lo que has hecho con 20, con 30, con 35. Si el cuerpo es muy duro, no enferma rápido, ni es que yo... O sea, tú te coges hoy, duermes 2 horas, te bebes una botella de whisky, te comes 3 bollicaos y mañana lo vuelves a hacer y no pasa nada. Y pasado... El problema es cuando llevas tiempo. Y claro, el problema es que pues, los telómeros y todo esto se va cortando y claro, tú cada vez te vas haciendo más mayor, tu respuesta cada vez es más difícil hacia el mismo evento, porque bueno, pues tu nivel de testosterona baja, de hormona de crecimiento, tu sistema inmunitario, aunque lo quieran mantener, también baja. Entonces, lo mismo que le hacías con 22 años, con 45, ya tu cuerpo te dice. Que he visto en varios podcasts y es... ¿Tú crees que el ser humano ha evolucionado o ha involucionado? No, claramente ha evolucionado. Otra cosa es que lo que te explicaba al principio, la evolución muchas veces, en comparación a los tiempos, no ha sido a eso, pero sí, hombre, al final, de hecho pasa mucho ¿no? Ahora, pues hubo la dieta también de, bueno, tú analizo mis genes, tú sabes si puedes tomar lácteos o no, tal. Gente que tiene, pues dependiendo de dónde venía, ¿no? La población, pues la gente del norte era más apta o demás a tomar lácteos. O sea, hemos ido evolucionando y poco a poco pues nos vamos haciendo también a los cereales, aunque pues ahora el gluten está dando muchos problemas, pero va muy lento. Entonces, claro, nosotros compara 200.000 años con los 3.000 o 4.000, es que a nivel evolutivo es una distancia tal y nuestro cerebro, sobre todo, y nuestro organismo no va a esa velocidad. ¿Qué pasa? Si el problema no es la velocidad a la que hemos evolucionado, el problema es que estamos quitando los estímulos que hemos tenido toda la vida. Nuestros abuelos les daba el sol. Los abuelos tenían actividades físicas. Los abuelos tenían sentimiento de tribu. Tú te salías con el de la puerta de al lado y hablabas de tus cosas, de política, de no sé qué, sentías esa ropa. Ahora tienes al vecino de al lado y prácticamente no sabes ni quién es. O sea, nos relacionamos por Instagram. No tenemos esa... O sea, el cerebro primitivo, volvemos ahora mismo, no entiende de eso. Él necesita mirarte a los ojos, como estoy haciendo yo a ti, el contacto, sensación de tribu, ¿no? Que por eso ahora funcionan tanto las redes sociales, ¿no? Yo soy crossfitero. Yo soy runner, fíjate, digo, en mi familia, el mundo del atletismo, joder, es que ahora he visto, y me encanta ver a la gente correr, pero es un boom. Que la gente, yo me acuerdo cuando corría hace 30 años, que ibas por un polígono con una braga por aquí, el coche de policía te miraba como, este tío que hace corriendo a las 10 de la noche y ahora a las 7 de la mañana te encuentras un grupo, pero está chulísimo. Pero es perteneciente, necesitas pertenecer a algo, a un grupo, a una tribu. Y todo eso hace años, pues nuestros abuelos, nuestros antepasados lo tenían y ahora, claro, vivimos en cajas. Cajas en un coche, cajas en la oficina, cajas en casa, no nos da el sol, contacto cada vez con mucho menos contacto con la naturaleza, cada vez comemos peor porque la industria alimentaria ya está preparando para eso. La farmacéutica no te digo, o sea, te va a doler esto, yo te voy a dar lo otro, tal, y ya te digo que no es que esté en contra de la por supuesto, yo soy el primero que me duele la cabeza, me tengo que tomar un antiinflamatorio, me lo tomo. Lo que estoy en contra es del paciente crónico con pastilla. Entonces,
sabemos, otra vez más, repitiéndome, que el de fuera no me va a dar más, que lo que quiere es facturar y ganar y tal, y tanto el político como los lobbies de las industrias. Entonces yo tengo que saber que no estoy yendo a lo que espera mi organismo de mí, y sobre todo porque dices, bueno, si yo me encontrara en mi consulta, bueno, ni me llamarían a todo el mundo bien, todo el mundo, pues diría, pues que todo funciona bien, pero es que si tú ves gráficas, cada vez hay más depresión, más ansiedad, más enfermedades cada vez más raras, que ya no sabemos dónde meterlas, si es autoinmune, si es no sé qué, desregulado, cada vez hay más cáncer. Lo que pasa que es verdad que, gracias a Dios, pues hay una evolución a nivel sanitaria y bueno, pues se va compensando, pero la gente no está más sana que hace 30 años. Todo lo contrario. O sea, un caso de fibromialgia en el 90 eran cientos y ahora estamos hablando de miles. O sea, quiere decir, nuestro estilo de vida ya nos está diciendo que no vamos a mejor. Entonces, vamos a pararnos. Vamos a pararnos y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Porque, ya te digo, si pensamos que Europa, que Pedro Sánchez, que nos va a dar la solución, que cuando vaya el de cabecera me va a ver una analítica y me ha dicho que está bien. Y yo es que veo una persona que no entrena, que tiene un sobrepeso de 30 kilos, que se ha acostado de la mañana y me dice, no, si es que yo la analítica ahora me la miras, pero me ha dicho el de cabecera que está bien. Si es que no me hace falta ver la analítica. Sé que tienes resistencia a la insulina, tienes un montón de cosas. Entonces, no me hace falta verte tu analítica. Claro. Yo sé lo que tienes y lo que no. Y yo sé lo que te va a llevar, porque hay veces que hay organismos que son muy duros. Aun maltratando al organismo, te aguantan años. Y dices, joder, es que mi abuelo fumaba y es que no sé qué. Pero es que tu abuelo no tenía los tóxicos ambientales que hay ahora. Claro. No tenía 50 wifis cruzándose como hay ahora. No tenía los metales pesados que lleva toda la alimentación. El agua que tomaban era de calidad. Cogía un azadón con 65 años, yo hablo de mi abuelo que tuvo 3 infartos, y se subía a un carro con melones de una cuesta así. Tú ahora dile a una persona de 30 años, nosotros lo vemos, con mi equipo de entrenamiento personal, que coge una mancuerna de 5 kilos, son muchísimo peso. Y nuestras abuelas. O sea, que es que antes no había paridad de... O sea, nuestras abuelas, porque es que alguien lo tenía que sacar. Claro. Y era un trabajo, tal. Lo mismo no había tanto desarrollo cognitivo ni tal, pero existía. Entonces, bueno, que también había gente y se morían y la esperanza, no es que la esperanza de vida fuera menor, es que no había los medios que hay ahora. O sea, si antes no había un tratamiento para una, pues al final esa persona fallecía como hace... Es que lo de la esperanza de vida me hace mucha gracia, porque claro, ya sabes que eso es una media del nacimiento con las muertes. Claro. Entonces, claro, es un poco trampa, ¿sabes? O sea, claro, lo que hay que ver es cómo está la gente. Claro, es que viven hasta los 90. ¿Cómo viven hasta los 90? Claro. Te digo, yo vete a una residencia. Yo he ido a ver a mi abuela, ya no la tengo, y dices, bueno, si es que no, Alzheimer, demencia, funcionalidad cero, no sé qué. Yo no quiero llegar a eso. O sea, que habrá que llegar a este mundo, pero si yo me jubilo y lo que pienso es tal, y no soy capaz ni de conducir mi coche para ir a la casa que tengo en la playa, ni reconocer a mi nieto, ni tal, pues no creo que sea tal. Pero bueno, volvemos a lo mismo, somos muy cortoplacistas, la gente piensa, bueno, pues ahora como ahora ya en vacaciones, en tal, no pensamos en medio y largo plazo, salvo cuando nos zarandea la vida, o nos pasa a un familiar que tiene una enfermedad grave, o nos pasa a nosotros, y ahí ya decimos, ostras, y aún así, muchas veces la gente no reacciona. Y no es culpa del sistema, es culpa muchas veces de nosotros, mi organismo y viceversa. Necesitaba herramientas y luego para ser feliz, porque no sé, aquí estamos en una casa confortable, vivimos con agua caliente, ya tenemos más que el 90% de la población mundial y no nos damos cuenta. Y yo lo he vivido, yo he tenido en mi vida experiencias laborales con gente con un nivel adquisitivo brutal, con vidas estupendas, y yo no les he visto felices. Y eso me hacía ver que la felicidad no viene de nada externo. Si tú no te trabajas, si tú no tienes herramientas, si tú tal, es muy complicado que eso surja. Yo, por ejemplo, pues en las consultas siempre recomiendo, me parece potentísimo, y yo lo intento hacer, o lo hago, vamos, por ser humilde, pero bueno, es que lo hago, el agradecimiento. Es algo brutal, brutal. Yo tengo ahora, cuando he hecho la mudanza, cuadernos y cuadernos de agradecimiento, y en el momento que estás bien, no te hace falta leer ese cuaderno, pero cuando estás mal, sí. Vete a ver y te das cuenta de la cantidad de cosas buenas que tienes en tu vida, porque el cerebro reptiliano y el límbico, que buscan tu supervivencia, solamente se van a fijar en lo malo. Porque si tú antes veías un palo, decías, va a ser una serpiente, porque claro, si no era una serpiente seguías vivo, pero si era una serpiente te picaba. Él siempre, eso es genética y fisiológicamente todos somos así. Luego hay gente que más, nos vamos a fijar siempre en lo negativo. Yo juego al pad del día a día, lo que te digo, la ínsula, el aparato cingulado anterior y demás, se va a fijar
en tu entorno siempre en lo que tú prestas atención. Claro. Si tú tienes claro tu reto, como por ejemplo tú pues, he desarrollado un podcast que le he puesto cariño y quiero que esto salga adelante, si tú tienes un foco es muy difícil que al final no pasen las cosas. Lo que pasa es que en el camino pues realmente no te lo crees. Pues tenemos nuestro enemigo interno, ¿no? Claro. Nuestra peor, y es que tal, pero si tú tienes claro tu rumbo y sabes qué tal, te va a ir llegando información. Quiere decir que al final, no quiere decir que al final no pasen cosas, porque pasarán cosas que, pero la ley de atracción creo que va un poco por ahí, ¿vale? Por esa mezcla de las dos cosas. Claro. O sea, si tú en tu día a día pruebas el lunes y dices, me voy a fijar en un Renault Clio negro. Es que ya verás cómo solo ves Renault Clio negro. Pero claro, si eso lo haces con oportunidades de negocio, con cosas y tal, es más fácil que surjan una llamada, como nos ha pasado a nosotros. Sí. O sea, estás abierto a nivel energético y es más fácil. Para que mi consulta es la piedra principal, porque sin descanso no hay nada. O sea, en el descanso, en el sueño, es donde pasa todo lo importante. Reconstrucción, sistemas. Entonces, si tú no tienes un descanso de calidad, que así que hablamos un poco de la higiene del sueño y demás, es muy difícil que tú abordes el día siguiente de una manera fuerte y con calidad. O sea, por la noche pasa lo siguiente. Bueno, o sea, el ciclo funciona muy rápido, resumido. Tú a las 6, 6 y media de la mañana tienes un pico de cortisol para que todos nos despertemos. Los hombres normalmente tenemos hasta una erección sobre las 7, 7 y media, porque hay un pico también de testosterona y eso va ligado a catecolaminas, ¿no? Adrenalina y dopamina, ¿no? Esas son las hormonas que nos hacen enfrentar el día, movernos. Eso a media tarde, después de comer, va bajando y va entrando la serotonina, ¿vale? Que es la que nos da un poco la paz, la tranquilidad. Y a raíz de la serotonina entra la melatonina. La melatonina es la hormona que nos mete en el descanso, pero no es solamente el descanso, sino la que nos ayuda en un montón de fases importantes para nuestra salud. ¿Qué pasa? Si yo, esto es, lo trato también en el curso y lo hablo mucho, la cronobiología es muy importante del organismo. ¿Por qué? Porque nosotros por nuestro nervio óptico, aunque tú tengas bajada la presión, entra un poco de luz, te va a entrar, él ya detecta que es de día. Claro. Si nosotros no vamos buscando esos biorritmos internos, tu cuerpo ya empezamos a desfasarlo. O sea, nosotros, por ejemplo, la fisiología lo que dice es que nosotros deberíamos comer, pues vamos a lo mismo, a nivel evolutivo, 2-3 veces al día en una franja horaria y dormir en otra franja horaria. ¿Qué pasa? Si yo ceno tarde, me acuesto tarde y tal, ya las fases, por ejemplo, de metilación del hígado ya empiezan a ir mal. Fase de tiración donde, claro, durante el día tú lo que estás es en lucha o huida dentro de una moderación. Haces tu deporte, tu trabajo y tal. Por la noche necesitas quitar todos esos residuos que se han ido generando y generar nuevos, ¿vale? Todos los neurotransmisores como dopamina, serotonina, todo eso se genera por la noche, sobre todo en la fase profunda del sueño. Hay fase ligera, REM y fase profunda. Entonces, si yo no tengo un descanso de calidad, esos neurotransmisores que son los que me tienen que hacerme levantarme, enfrentar el día, tener tal, no lo voy a tener. Ya empiezo mal el día. Entonces, claro, es muy difícil que yo enfrente un día cuando esa fase no hay. Luego, por supuesto, lo que pasa en el descanso, que es importantísimo, es que los dos hemisferios se hablan, izquierdo y derecho, mediante el cuerpo calloso, en la fase REM, que si alguna vez has visto a alguien, verás que la pupila se mueve muy rápido. Eso es que está habiendo una información entre el hemisferio izquierdo, el racional, y el emocional, el derecho. ¿Vale? Yo soy zurdo, va al revés, pero normalmente es como que se hablan durante el día, el izquierdo, está hablando y el derecho. Entonces, en esa fase REM se habla, entonces fluye esa. O sea, tú, por ejemplo, durante el día tienes un problema súper importante, no sé qué tal, y en esa se ha juntado la racionalidad de ese problema con la emoción que has generado. Ahí se unen. Y se le intenta dar un procesamiento. Si no tenemos ese REM de calidad, pues es más difícil, ya me voy a levantar con el problema, sin la respuesta. Si tú has hecho bien las cosas durante el día, es más fácil que tengas un descanso de calidad. Para mí el descanso, siempre digo que no empieza cuando te metes en la cama, empieza cuando te levantas. Porque dependiendo de lo que hayas hecho por el día, vas a tener el resultado por la noche. Claro, si me he metido 3 cafés, no sé qué, me he comido azúcar a las 8 de la tarde, le metes excitante, más luego he llegado del trabajo, no me he movido, no he... pues claro, es que no sé, a la una, y encima me acuesto viendo TikTok, me he puesto 2 series de Netflix bien, con buena acción, además para que yo, o sea, claro, llega a las 2 de la mañana, ¿no? Además el cuerpo tiene una cosa muy, muy, muy cachonda, ¿no? Y lo siguiente, él está cansado, ¿no? Y te va a meter en el descanso, te va a dejar 1 hora, 2 horas, pero a las 3 o las 4 dice, sigo con este sistema nervioso simpático, yo me despierto. Pasa como con la comida.